deporte escolar y deporte base, modelos y estrategias que se están aplicando para aumentar la participación femenina. La mesa la va a moderar Lucía Carmona, coeducadora y gestora deportiva, graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Con formación especializada en igualdad, desarrolla desde 2022 un proyecto profesional centrado en la transformación de los espacios físico-deportivos desde una perspectiva feminista y equitativa. Su trayectoria se articula en 3 líneas principales: la formación del profesorado y del alumnado de todas las etapas educativas, desde primaria hasta la universidad, el asesoramiento y acompañamiento a clubes y federaciones deportivas en la elaboración e implementación de planes de igualdad y el diseño de contenidos pedagógicos orientados a la prevención de violencias y la promoción de la salud integral de las mujeres en el deporte. Ha sido coautora de las guías oficiales de la Dirección General de Deportes de la Generalitat Valenciana para la implantación de la igualdad en entidades deportivas y ha participado como ponente en jornadas, congresos y espacios de formación a nivel estatal. Su trabajo pone el foco en el deporte base como espacio clave y coeducativo para la transformación social. Modera Lucía Carmona. Muchas gracias tanto a la organización como a las instituciones que hacen este congreso posible. Es un placer estar hoy aquí y contar con estas maravillosas ponentes en esta primera mesa redonda, de la que seguro que sacaremos unas conclusiones magníficas. Voy a ir presentándolas una a una, previa a su intervención, y así pues tenéis fresca su descripción. Empezamos con Goitzane Álvarez Irijoa. Es diputada foral de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes. Es licenciada en Derecho, máster en Abogacía de Empresa. De 2015 a 2023 fue directora general de Deportes de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Bienvenida. Un aplauso para ella. Algunos que sí que tienen. Yo prometo que seré breve porque me interesa más escuchar al resto de ponentes que contaros nuestro modelo de iniciación deportiva. Veo muchas caras conocidas, caras amigas que ya conocen el modelo, así que para el resto daré alguna pincelada, pero yo había mandado un vídeo con el que me gustaría empezar. No sé si podemos ponerlo. Grabatzen! Lagunok, ongi etorri nor dago atzean saiora. Gure lehiakide txikiek oihalaren atzean nor ezkutatzen den asmatu behar duten tartera. Adi, gaurkoan kirolari bat daukagu gurean. Norrote, berehala jakingo dugu. Horretarako detektibe berezi bati hotsegin diogu. 11 urte ditu. Zubiondo ikastolatik dator eta primeran pasatzeko irrikitan dago. Txoritxo batek esan digu irakurtzale amorratua dela eta boleian aritzea izugarri gustatzen zaiola. Txalo bero bat, Nahiarentzat. Ongi etorri, Nahia. Ezagutzen duzu jokoa, ez da? Bai. 3 galdera dituzu hor izkutuan dagoen pertsonaia misteriotsuari egiteko. Hori bai, ez duzu bere benetako ahotsa entzungo, beraz, adi. Ea zer kontatzen digun. Aurrera galderak. Txikitan, kirola gustatzen zitzaitzun? Bai, asko. Goatzen naiz eskolan beti egoten nintzela gimnasiako klaseak iristeko zai, eta eskola ondoren aritzen nintzen multikirolean, eta hor bai probatzen genitula kirol desberdinak, eta batez ere aprobetxatzen nola lagunekin ondo pasatzeko. Gol asko sartzen zenituen futbolean? Ba, egia esan ez, futbola ez zitzaidan asko gustatzen. Gehien gustatzen zitzaidana atletismoa zen, eta baita ere eukien una aukera badmintona probatzeko eta asko gustatu zitzaidan. Korrikalaria zara? Ez, korrikalaria ez. Baina nire kirolean korrika asko egiten da, eta batez ere baloia jaurtitzeko garaian salto asko egin behar ditugu. Eta, badakizu nor den? Beno ba, Norrote... Lagunok, zuekin guztiokin, Maitane Etxeberria!
Gure gonbidatu misteriotsuak 16 urterekin egin zuen debuta maila gorenean eta ordutik geldiezina da. 13. denboraldia betetzen ari da Super Amara beraberan eta taldeko kapitaina izendatu berri dute. Espainiako selekzioarekin 4 mundu txapelketa jokatu ditu. Zilarrezko domina bat ekarri zuen 2019an Japoniatik eta iaz Pariseko Joko Olimpikoetan ere izan zen. Beno lagunok, hauxe izan da gaurko programa. Datorren astean ere zuekin izango garen. Mosto, eskerrik asko. Maitane, orduan nola jakin zenuen zure kirola aurkitu zenuela? Ba, beira, kontatuko izut sekretu txiki bat. Neri eskubaloia ez ditzadan bat ere gustatzen. Baina, kontua da probatzea eta praktikatzea. Multikiroleko urtea bukatu nitunean ja, animatu nintzen nire lagunekin eskubaloia probatzera, eta hasi nintzenean eskubaloia pixka gehiago lertzen, jo nintzen ere pixkanaka maitatzen. Orduan hasi ginen juten ere beraberako partidak ikustera, eta hor konturatu nintzen nahi nula beraberakoa bezala izan handitan. Orduan, sorte pixka batekin 2 urte eta gero hasi nintzen beraberan entrenatzen, eta gaur egun arte. Eta zer egingo zenuke kirolaria izango ez bazina? Ez dakit, baina nik uste kirolarekin lotzutako zerbaitetan ibiliko nintzela. Azkenean kirolak balore asko erakutsi dizkit, errespetua, dizkidetasuna, eta batez ere kirola ez dela lehiatzea bakarri baizik eta ondo pasatzea eta disfrutatzea ere. Hori txikitatik egin izan dut eta orain ere balio dit. Eta zuri nahiaz gustatuko litzaizuke? Zure partida bat ikustera joan. Noski, nahizunean gonbidatua zaude etortzeko. Benetan? Ze ondo! Bueno, este vídeo que lo hicimos este año, recién lo estrenamos hace un par de semanas, de alguna manera recoge o resume 2 patas de la estrategia que tenemos en Guipúzcoa para una intervención global que pretende fomentar la práctica deportiva entre las mujeres, empezando desde niñas y garantizando esa igualdad de acceso y de oportunidad en todo el itinerario. Maitane Etxeberria, capitana del Bera Bera internacional, representa esa parte de la pirámide de la que hablábamos hace unos minutos, que son las referentes que necesitan las niñas y los niños, porque hay niños que no se sienten identificados en cualquier deportista de élite, pero sí se sienten muy cerca de los valores, del estilo de juego, de la forma de estar en la cancha y fuera de la cancha de Maitane Etxeberria o de muchas mujeres en la élite. Ella representa esa parte de la estrategia de fomento del deporte femenino en la élite, pero también de todos los programas que llevamos a cabo para darles mayor visibilidad, como formaciones en liderazgo, para que ellas mismas sean después prescriptoras de ese comportamiento, de esa actitud, de esa perseverancia, de ese merecer, de ese somos el 50% de la población que tiene el mismo derecho que el otro 50%, que a veces se nos olvida, ¿no? Estamos hartas de escuchar. Y le miro a una compañera que estaba por ahí porque hace poco debatíamos sobre esto. Estoy aquí porque me han dejado estar, no estás aquí porque lo mereces, porque te lo has ganado y seguramente has llegado con mucho más esfuerzo que cualquier hombre. Maitane representa ese modelo en el que la niña ha encontrado su inspiración y la niña al mismo tiempo escucha de boca de Maitane que ha participado, ha jugado a muchos deportes o ha practicado muchos deportes antes de encontrar su lugar en el sistema deportivo. Y de esto va nuestro modelo de iniciación deportiva. Para los que no lo conocéis, el modelo de iniciación deportiva en Guipúzcoa tiene que ver con una combinación entre escuela deportiva y multideporte en el centro escolar. El multideporte en el centro escolar es el programa prioritario que lo implementamos con la posibilidad de que prueben en la escuela deportiva algo más específico, una técnica más específica. Pero el programa de deporte escolar es un espacio en el centro deportivo donde se impregnan de todos los valores pedagógicos, educativos que tiene que tener el deporte en la iniciación deportiva, no solo porque está científicamente probado que tiene beneficios sociales, emocionales y físicos para los niños y muy especialmente para las niñas,
sino porque también está demostrado que hace una gran aportación al desarrollo del talento. Guipúzcoa aporta a Euskadi el 73% de las promesas. O tenemos en fútbol 22 jugadoras de las 270 de la liga son guipuzcoanas y el 5% de las fichas de la Federación de Fútbol también son guipuzcoanas. Es decir, no frena el talento, pero además da un lugar para jugar, competir, divertirse, aprender a otras niñas que no tienen esa vocación de hacer un itinerario deportivo al rendimiento, pero que quieren ser físicamente activas, que quieren hacer deporte y lo quieren hacer con sus amigos y sus amigas. Y lo hacen en el entorno escolar donde no existe la presión por un resultado. Esto es importante para nosotros mantenerlo hasta los 12 años. El programa pretende no solo ser universal, mantener la igualdad de oportunidades, ser pedagógico, sino que además niños con mucho talento y niñas con mucho talento puedan jugar con niñas y niños con menos talento para el deporte, pero que crecen juntos hasta una edad en la que ya pueden empezar a tomar elecciones un poco más conscientes sobre lo que quieren hacer. Lamentablemente, esto que era obligatorio en Guipúzcoa hace unos meses el Tribunal Superior de Justicia nos lo tumbó. Y este año hemos tenido una bajada de participación en el Multiquirola del 30%. Bien es cierto que teníamos una participación de niñas del 39% frente a un 41% de niñas que están participando ahora. Es decir, la bajada se ha producido mucho más en los niños que en las niñas y sobre todo en esas edades en las que ya quieren empezar a competir a una edad excesivamente temprana. Hace no mucho compartía con compañeros de Navarra la preocupación porque estaban viendo que en edades muy tempranas había mucha lesión por esa especialización temprana que en Guipúzcoa queremos evitar. No sabemos dónde nos va a llevar este nuevo escenario, este nuevo paradigma, pero en Guipúzcoa teníamos muy claro y lo seguimos teniendo que la especialización temprana no es necesaria y que además es nociva para los niños y para las niñas. Y especialmente el programa de deporte escolar está impregnado o construido sobre esos valores sobre los que también hablábamos, ¿no? El reparto de juego, las reglas de juego están orientadas a que los niños y las niñas sean iguales, tengan más o menos talento, independientemente de su circunstancia socioeconómica, su origen cultural, el idioma principal de su casa. Eso es un deporte universal, igualitario. Y yo para empezar creo que nada más, que ya os he contado mucho y luego pues estoy deseando escuchar a las compañeras porque seguro que también en vuestras intervenciones podremos recoger pistas para que esos valores de nuestro Multiquirola no se pierdan porque un juez haya decidido que la libertad de elección del niño y de la niña, que nunca es así realmente, tiene que ver más con las expectativas de los padres y de las madres, que la libertad del niño y de la niña está por encima de la igualdad de oportunidades. Bueno, pues un fuerte aplauso. Creo que muchas gracias. Creo que además las coeducadoras que estamos en contacto con las aulas y que vamos allí y que hacemos intervenciones pedagógicas como llevar a deportistas a las aulas, justo las preguntas que hacemos son muy acertadas en el vídeo que habéis hecho, ¿no? Es como, ¿qué deportes has probado? ¿Qué te llevó a tu deporte? Y casi todas cuentan que precisamente probar una variedad muy grande de deportes, al final no ir con esa presión. ¿Y qué te aporta el deporte más allá de la competición? Porque ya sabemos que las niñas se acercan más al deporte y al ejercicio físico por socializar y por otros motivos que no son los meramente competitivos. Entonces, demostrarles que también deportistas que han llevado a hacer las referentes y que han llegado a ser capitanas de su deporte, pues también llevan un poco la misma línea que llevaban ellas. Muchas gracias. Continuamos con nuestra siguiente ponente, que es Sonia Rayo. Ella es licenciada en Educación Física por el INEF de Barcelona, es colegiada en el COPLEV, es secretaria técnica del Consell Esportiu de Vallès Occidental Sabadell desde 1998. Ha formado parte de comisiones y grupos de expertos del COPLEV y cuenta con experiencia internacional gracias a un voluntariado deportivo en Mercer University, en Atlanta. Fue atleta internacional absoluta con la selección española de atletismo, destacando por su trayectoria en deporte escolar, gestión y programas socioeducativos. Y su ponencia se titula Valorar los valores. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias. Buenos días. Estoy muy contenta de estar hoy aquí. Gracias a las compañeras de la organización por darnos esta oportunidad. No sé cómo vamos a hacer. ¿Vais pasando vosotros la presentación? Sí, ahí está.
Yo os vengo a explicar, mi ponencia se titula Valorar los valores, os vengo a explicar cómo trabajamos desde hace más de 10 años, o 10 años, el deporte base en Sabadell. Y es integrando el comportamiento a la clasificación. Siguiente, por favor. La ponencia parte de esta hipótesis. Cuando el comportamiento es igual de importante al resultado, los valores que se le suponen al deporte afloran y crean un entorno fantástico para que los menores se diviertan y aprendan. Y este entorno es especialmente beneficioso para nosotras, para el deporte femenino. Vamos a ver si con la información y los datos que os aporto, esta hipótesis se nos cumple o no. Siguiente. Voy a empezar por el porqué. ¿Por qué trabajamos de esta manera? Gracias. Empiezo por el contexto. Como en otras comunidades, lo hablábamos ayer en la cena con María, la dualidad del deporte base en Cataluña, o el deporte base en Cataluña es dual. Tenemos el deporte escolar y tenemos el deporte federado. Ambos comparten el mismo público, las mismas edades, pero los objetivos son diferentes. No me extiendo aquí porque lo conocéis mejor que yo. Paralelamente, la realidad en Sabadell es que el deporte es muy importante. Y es muy importante porque tenemos un tejido asociativo muy importante, porque tenemos soporte institucional, porque tenemos instalaciones punteras, la única pista cubierta de atletismo de Cataluña la tenemos en Sabadell, y porque tenemos referentes, tenemos talento individual, deportistas que son medallas olímpicas. El siguiente punto es conciencia, y esto lo destaco. Nosotros hace 11 años, modelo escolar y modelo federado, nos hacíamos la competencia para tener el máximo número de licencias. Nuestros objetivos eran diferentes, pero los reglamentos eran prácticamente igual. En algún momento se hizo una apuesta valiente y el político de turno fue más valiente todavía porque nos la compró, la defendió y la mantuvo. Y entonces pudimos aplicar nuestro programa, que se llama Jugar limpio es ganar, donde el comportamiento afecta a la clasificación de las ligas escolares. Nace de una convicción. El deporte no transmite valores. No es bueno ni malo, nos lo decía Elda. No es bueno per se, no es mágico. Quienes podemos cambiar realidades somos las personas que estamos en el deporte escolar, con nuestra acción, nuestro comportamiento y nuestro ejemplo. Entonces, el foco de este programa va a estar en las personas más que en la herramienta. Esta fue nuestra trayectoria hace 10 años, pero es que actualmente en Cataluña todas las entidades que trabajamos el deporte escolar, que somos los consejos deportivos, tenemos la obligación, por los reglamentos de la Generalitat de Cataluña, de en el programa Juegos Deportivos Escolares de Cataluña, integrar el comportamiento en la clasificación. En 5 pasos muy breves os voy a contar nuestro sistema. Nace de una evidencia. Lo que pasa en un partido depende de todos, no solo de las jugadoras, sino también entrenador, árbitro y sobre todo lo que nos está ocurriendo en la grada, el comportamiento de la grada. ¿El reto cuál fue? Fue esta propuesta disruptiva, integrar el comportamiento en la clasificación. Nuestro programa tiene 3 pilares básicos. El tutor de juego, ¿quién es? Es el árbitro, pero con un componente mucho más educativo que punitivo. Necesita una formación específica, está en la pista para educar, no solo para pitar las faltas. Nuestra herramienta es el acta de valores. De la misma manera que tenemos un acta de juego, nuestro tutor de juego rellena un acta de valores donde quedan recogidos los comportamientos de jugadores, de entrenador y, atención, de público. Y el público es fundamental. El público tiene que estar informado para crear una alianza con él. Tiene que saber que su comportamiento va a influir y que va a ser juzgado. A veces, madres y padres que tenemos ese afán de protagonismo, bueno, pues se lo vamos a dar. En nuestro sistema, ganar son 3 puntos, un partido. Perderlo es 1. Pero es que por valores puede sumar entre 1 y 3 puntos, de manera que aquel equipo que haya perdido el partido, pero que haya mostrado un comportamiento ejemplar, va a sumar 4 puntos en la clasificación y el que solo haya ganado va a sumar 3. Para que este sistema funcione, es básico que sea sencillo, sencillez, información, lo que os decía. Todo el mundo tiene que estar informado de por qué lo hacemos y qué vamos a hacer. Formación a nuestros tutores de juego. Tienen que integrar que están educando en la pista, no solo sacando las tarjetas. Y alianzas. ¿Con quién? Con los entrenadores y entrenadoras y con las entidades, porque nadie nos comprometemos con aquello que no elegimos. Tenemos que trabajar juntos.
Esta es nuestra acta de valores y estos son nuestros tutores de juego vestidos de negro antes de los partidos, repartiendo nuestros flyers y explicando a los padres, a los entrenadores, a las jugadoras qué estamos haciendo. Todo esto no me extiendo porque lo tenéis en consellsabadell.cat, tenéis todo el material. Vamos a ver rápidamente qué nos ha traído trabajar de esta manera, valorar los valores en las ligas escolares. Calma. Calma para todos, entornos seguros. Nos ha bajado muchísimo la crispación, los casos de comité de competición reducidos a la mitad. Nos ha traído coherencia. Lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos en deporte escolar está alineado. Hemos dejado de ser competencia de las federaciones. Estamos educando a través del deporte. Estamos desarrollando un sistema que cumple con esto. Datos de adherencia, participación versus natalidad. No sé a vosotros, en Sabadell la natalidad femenina en 10 años nos ha caído un 20%. Pero los datos de licencias están por encima de hace 10 años. No sabemos si esto es una correlación directa aplicando este programa, pero ahora veremos datos y a ver si sacamos conclusiones. Nos ha traído alianza con la comunidad educativa. Cuando trabajas y cuando concibes el deporte como una herramienta para educar, es muy fácil entrar a los centros educativos. Reconocimiento. Nuestro deporte no vende, no sale en los medios de comunicación. Pero cuando trabajas con foco y con singularidad, ni que sea por mera curiosidad, nos están llamando y nos están diciendo, ¿es verdad que valoráis el comportamiento de los padres? Oye, ¿y qué anécdotas tenéis? Ven y me lo cuentas. Bueno, sí, voy a ir, te voy a contar la anécdota, pero te voy a contar por qué es importante el fomento del deporte escolar. Lo mismo con los patrocinadores. Trabajando los valores, linkamos con los valores de las empresas y es mucho más fácil obtener patrocinios en el deporte base. Nos ha traído mucho aprendizaje estos 10 años. En 2014, cuando empezamos, nos dio un subidón de convicción y como el político nos lo compró, nosotros dijimos, ya, doy para mañana. Bueno, nos estrellamos bastante. Con los años hemos aprendido que es mucho más efectivo trabajar desde la convicción que desde la imposición. Pero esto lo hemos aprendido porque en algún momento nos estrellamos. Nosotros somos una entidad privada, sin ánimo de lucro, con 600.000 euros de presupuesto. La mitad de nuestros ingresos nos vienen directamente del participante, con lo cual nos va la viabilidad económica y que la entidad se mantenga. Si esto se hace bien, hay nicho de mercado, hay gente que nos elige y, por tanto, el sistema es sostenible. Vamos a ver 3 indicadores rápidos de, habiendo hecho esto, aplicando los valores, valorando los valores durante 10 años, vamos a ver estos 3 indicadores. Licencias. Nos ha bajado un 20% la natalidad, pero es que hemos subido el número de licencias. De 2.458 en el año 14, curso 24-25, 2.837. Y nos ha bajado un 20% la natalidad. Estando a la par, estaríamos hablando de 1.900 licencias. Estamos en 2.837 licencias femeninas. Los deportes. Nosotros preferimos deportes individuales, las mujeres. El más elegido, la gimnasia rítmica, seguida de voleibol, deporte colectivo, pero sin contacto. Y el tercero, patinaje. Y un indicador que a mí me gusta mucho. Yo hace 27 años que soy secretaria técnica en el Consell Esportiu. Desde que entré, he visto la misma gráfica. El primer abandono se nos produce en el paso de primaria a secundaria, más acusado en mujeres que en hombres. Después de 10 años, mirad los valores. En 2024-25, categoría Levín, última de primaria, 482 licencias. Categoría infantil, 491. Hemos domado esa curva endémica que nos bajaba para abajo. Vamos a ver esto en un contexto por género, comparado con los chicos. Tras 10 años hemos conseguido paridad de género. Nos han bajado las licencias masculinas. Tanto masculinas como femeninas superan la bajada de la natalidad, están por encima, pero es que las chicas, muy por encima. Los deportes, ellos los prefieren colectivos, de contacto. Fútbol, fútbol 7, baloncesto, y nosotras, lo hemos dicho antes, rítmica, voleibol, patinaje. Nosotras superamos la bajada endémica, ellos no. De 602 licencias alevines, nos vamos a 285. ¿Los perdemos todos? No lo sabemos, no tenemos dato, pero es posible que los chicos nos vayan al modelo federado, más competitivo y donde el resultado es más importante que en nuestro modelo. No tenemos datos, es una suposición. Conclusiones.
tras estos 10 años valorando los valores, en Sabadell, y esto no tiene por qué ser extrapolable, en Sabadell nos ha funcionado así, podemos decir que hemos conseguido la paridad de género en el deporte base, que salvamos el efecto de la natalidad de este 20% que nos ha caído, que aunque el comportamiento afecta a la clasificación de los deportes colectivos, tiene un efecto expansivo en los deportes individuales, porque en los deportes individuales tomamos decisiones que favorecen la participación más que la competitividad. Por ejemplo, gimnasia rítmica, no publicamos notas. Publicar notas suponía que los padres comparasen, que fuesen a ver a las entrenadoras, que hubiera presión sobre las gimnastas. No, hay una clasificación y todas tienen el mismo premio. Ganen o pierdan, el premio es el mismo, una medalla a todas. Nuestros reglamentos son inclusivos. Los nadadores de la ONCE participan en la natación escolar con el resto de deportistas sin discapacidad. ¿Dónde? En la misma serie. Y en la clasificación única aplicamos compensaciones en función de la discapacidad. Es mucho más importante participar que no el resultado que se obtenga. Lo destaco, superamos este punto de inflexión endémico, el primer abandono, paso de primaria a secundaria. Lo hemos visto, lo superamos mejor en mujeres. En hombres, no. Sigue la tendencia endémica. Y las mujeres preferimos los deportes individuales. Muy bien. Y ahora que ya lo tenemos todo hecho, no, queda mucho por hacer. Deportes individuales, hay que desarrollar un sistema de valores. Nos es muy difícil objetivar qué pasa en una carrera de 15 segundos, en un salto o en un lanzamiento. ¿Cuáles son los valores? No lo hemos conseguido. Pero nos tenemos que pelear y tenemos que aplicar un sistema de valores. El efecto espejo, ¿qué pasa con el deporte espectáculo? El deporte espectáculo es donde se miran nuestros deportistas y eso no lo controlamos. Clubes y patrocinadores tendrían que ser mucho más contundentes con sus primeras espadas. Nos lo decía Anne en la conferencia inaugural, no puede ser lo que no ves. Nosotros queremos ver buenos ejemplos en los referentes que tenemos arriba. Presión estética. Hemos hecho un estudio en Cataluña y nos dice, preguntamos a las adolescentes, la Generalitat de Cataluña, oye, ¿y este abandono por qué? ¿Por qué dejas de hacer deporte? Uno de los motivos, la presión estética. Dejemos de cosificar a las mujeres en el deporte. No puede ser. En la adolescencia nos cambia el cuerpo, pero es que los reglamentos nos obligan a poner los mismos maillots. ¿Qué hacemos nosotras? No estamos cómodas, abandonamos. Y abandonamos porque el entorno es masculinizado, por esta presión o por la falta de exigencia o una exigencia excesiva. Si hay poca exigencia, me desmotivo. Si la exigencia es excesiva, demasiada presión, lo dejo, no me gusta. Y los deportistas transgénero, sé que lo tratasteis el año pasado, pero en el deporte escolar tenemos chicas transgénero. Y nos falta formación, nos faltan datos y nos faltan pautas para hacer las compensaciones, porque es un derecho que participen, pero tiene que hacerse con justicia y equidad, para que no afecte al resto de mujeres. Acabo con esto. Las que estamos en los despachos, las que estamos a pie de pista en deporte base, en deporte escolar, no podemos perder el foco, estamos educando. Tenemos la responsabilidad de crear entornos seguros para que nuestros menores se puedan desarrollar y puedan aprender a través del deporte. El deporte bien ejecutado, esta herramienta es una oportunidad para trabajar, aprender los valores, para cohesionar la sociedad, para crear hábitos saludables. Pero si no lo hacemos bien, es un suplicio. Y lo hemos visto cuando os lo explicaba Elda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sonia. La verdad es que creo que muchas profesionales también hablamos de esto cuando hablamos de feminizar el sector deportivo, no solamente darle importancia a deportes históricamente feminizados, sino que mujeres líderes también se nota cuando hay una mujer líder detrás de un proyecto y, bueno, enhorabuena porque me parece una opción que debería expandirse y hacer más permeable. Continuamos con María Perrino. Ella es doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de León. Es profesora del Departamento de Educación Física y Deportiva y directora del área de deportes. Fue directora general de deportes de la Junta de Castilla y León de 2019 a 2022 y es vicepresidenta del COLEF Castilla y León. Su trayectoria combina la gestión deportiva, la investigación en sociología del deporte, género y artes marciales y la participación en proyectos de investigación.
Actualmente dirige el proyecto internacional sobre deporte y artes escénicas, Sport for Art, Erasmus Plus. Forma parte de la red Líder Armas del CSD y preside el Comité de Sociología del Deporte de la Federación Española de Sociología. Además, es subdirectora editorial de la revista Sociología del Deporte y secretaria de la revista de Artes Marciales Asiáticas, Rama, y su ponencia se titula Cambiando las reglas del juego, impulsando la igualdad en el deporte escolar desde las instituciones. Muchas gracias. Gracias. El pasador. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, en primer lugar, a las organizadoras del Congreso, con todo el trabajazo que supone. Ya hemos comenzado, así que relajad y disfrutemos todos de este pedazo de evento. También muchas gracias a las instituciones que apoyan y que hacen posible la celebración de eventos como este, y a todas mis compañeras, ponentes, participantes, que bueno, sin las participantes y en el público asistente no tendría lugar tampoco, ni sentido. Así que muchas gracias también, Lucía, por moderarnos. Y vamos a comenzar, si os parece. A ver, que no me quiero yo enrollar demasiado. Ay, perdón, para arriba, ¿no? A ver. Para allí. Allí. Ahí. Ah, vale. Vale, vamos a empezar con un poco de datos. Ya sabéis que, como un poco investigadora y académica, también me gusta comenzar con algunos datos de diagnóstico, ¿no? Para ver un poco la información inicial. A nivel estatal encontramos una baja participación femenina de las chicas y de las niñas, adolescentes y niñas, versus los chicos. Pero es que a nivel internacional también, en torno a un 23% de niñas y adolescentes frente a un 49% de los niños y adolescentes chicos, que tampoco es mucho, cumplen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es preocupante, ya en niñas y niños, pero vemos que es mucho más preocupante en ellas. Se produce un abandono temprano de hasta al doble de ritmo de ellas que de ellos en estas edades. Por supuesto, esto afecta a su salud, a su bienestar y a sus oportunidades futuras también. Sin embargo, en algunos estudios muy recientes, realizado en este caso un informe de la Fundación MAFRE, pero realizado por la doctora María Martín del INEF de Madrid, está realizado sobre todo con adolescentes y nos viene a contar que 7 de cada 10 chicas desean participar en más actividades físico-deportivas y en actividades diferentes. Es un dato muy importante. Entonces, ¿qué barreras puede haber? ¿Qué limitaciones pueden tener estas chicas y estas niñas para poder realizar lo que desean? Pues por una parte, estereotipos tradicionales de género, falta de referentes femeninos, entornos poco amables, poco inclusivos para ellas en estas edades también. Y, por supuesto, los recursos, que no siempre están bien distribuidos y distribuidos de una forma equitativa. El informe que he comentado anteriormente, dirigido por la doctora Martín, nos informa de que el 20,6% de las chicas, de las niñas y las chicas, se centran en adolescentes, fundamentalmente, no realizan actividades físico-deportivas más allá de la clase de educación física escolar, que recordemos que son entre 2 y 3 horas semanales, depende de la comunidad autónoma, y que de 1 hora o 50 minutos de tiempo, el tiempo de práctica motriz se reduce a 30-35 minutos como mucho. Por tanto, sigue siendo insuficiente en términos fisiológicos de movimiento, ¿no? En toda la semana. En caso de ellos, no llega al 10%. Vemos otra brecha más, ¿no? Las adolescentes también, en cuanto a sus motivaciones y sus preferencias para realizar práctica físico-deportiva, lo que más prefieren es divertirse con amistades. Más que, es verdad que una minoría quiere competir, le gusta la competición, pero es una minoría. El mayor volumen pretende divertirse y disfrutar con el deporte. Y también se ve en este informe que los espacios deportivos están masculinizados, están diseñados, lo primero, y segundo, ocupados fundamentalmente y mayoritariamente por chicos, niños y hombres en general. Bueno, si hacemos caso de los anuarios de estadísticas deportivas y a las encuestas de hábitos deportivos que se han realizado en España periódicamente, ahora tenemos los anuarios, como su nombre indica, cada año, vemos que las actividades que prefieren las mujeres de todas las edades estarían reflejadas en la pantalla. Gimnasia, suave o intensa, senderismo, montañismo, natación y ciclismo. Natación y ciclismo son modalidades deportivas que tienen su versión muy competitiva, pero también nos damos cuenta de que son modalidades deportivas que realizamos de una manera muy recreacional y que la mayor parte de licencias femeninas
de ciclismo, por ejemplo, pueden estar en esa parte no competitiva, que muchas veces también se realiza. Tú te sacas la licencia a veces como en montañismo, senderismo, porque va aparejada también a un seguro deportivo, de accidentes deportivos, y es importante. Vemos y decimos, bueno, es verdad que si nos vamos a números absolutos, las mujeres practicamos más. En estas encuestas la práctica semanal está en un 47,7%, pero es que la brecha comparada con los hombres ha aumentado en los últimos 10 años, o en los últimos 8 o 10 años, ¿vale? Cuando en 2015 teníamos una brecha de género de participación semanal del 8,3, esa brecha ahora, aunque en términos absolutos se haya subido, estamos en una brecha de casi el 10%. En cuanto a licencias deportivas de mujeres, vemos que prefieren modalidades como el baloncesto, el fútbol, montaña y escalada y otros deportes por detrás como el voleibol o el golf. Por comunidades autónomas también tienen reflejadas las que más licencias femeninas tienen en términos absolutos. Y bueno, esto también nos da una idea, nos puede dar una idea de qué estrategias están realizando las federaciones deportivas para provocar esto, ¿no? Por ejemplo, baloncesto, soy consciente de que está realizando una apuesta muy decidida en los últimos años por aumentar las licencias de mujeres. Es verdad que estamos llegando a números absolutos y porcentajes elevados de licencias femeninas, pero si a un 25%, con respecto a otros años estaba en un 22, 23, va subiendo un poquito, pero si lo relativizamos al porcentaje de mujeres que practican práctica físico-deportiva, las que lo hacen de forma federada va reduciéndose. Si hace unos años teníamos el 8,3, ahora tenemos el 7%. Entonces, ese tipo de cómo practicamos las mujeres actividad físico-deportiva, vemos que va más al modelo que no coincide con el federado y competitivo y de rendimiento. Por ejemplo, los campeonatos de España de deporte escolar, los CESA, organizados por el Consejo Superior de Deportes, anualmente vemos que existe una participación bastante equitativa, ¿no?, del 48,3% de mujeres. Es cierto que lo que nos interesa quizás es el dato de qué modalidades tienen una participación femenina de mayor del 50%. En este caso, el softball es solo femenino, entonces ahí, por supuesto, la gimnasia rítmica en España puede albergar hombres también compitiendo, pero es verdad que son muy pocos. Y después otros deportes como la hípica, el vóley playa, el voleibol, la escalada, pero también deportes que tradicionalmente no han sido estereotipados como femeninos, como la halterofilia o el taekwondo, y el balonmano, un deporte colectivo, que vemos que tiene bastante tirón en cuanto a también a participación femenina en campeonatos de España. En Castilla y León, por ejemplo, que tenemos el mismo sistema dual que comentaba mi compañera Sonia anteriormente, se realiza una competición por deporte, juegos escolares, lo denominamos, que lo organizan las entidades locales, ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, que en Castilla y León son pocos, y diputaciones provinciales. Y, por otra parte, la parte federada, que organizan las federaciones. Comparten público objetivo, pero bueno, vemos que no comparten de verdad el público real, porque donde hay una participación paritaria en niñas y adolescentes entre el 40 y el 60, vamos a denominar esa paridad, ¿vale? Se mueve más o menos en esa paridad en los juegos escolares. En los campeonatos autonómicos de edad, que es el nombre de los federativos, baja. Tengo que decir que aquí hay un pequeño error, que es un gran error, de todas formas, porque copiando las estadísticas, en vez de 15.910 eran 35.910. Por tanto, nos baja el porcentaje a menos del 25%, que es el porcentaje de mujeres en federados que estamos manejando como máximo los últimos años, desde que hay estadísticas, desde 2011-2012 hasta 2021-2022. No tenemos más estadísticas publicadas. También la transparencia es importante. Bueno, vemos que la participación cambia. Las mujeres prefieren participar en los juegos escolares que en la parte federada en estas edades, menores de 18. ¿Vale? Los gráficos, los números absolutos son correctos, en torno a 40.000, de 40.000 a 50.000 mujeres, respecto a 8.000, 9.000, casi 10.000 el año que mejor, mujeres en la parte federada. Entonces ahí vemos sí las diferencias en datos. Vale, estos datos nos arrojan unas conclusiones de las cuales sacamos unas recomendaciones. La brecha de género en la participación deportiva existe en estas edades. Es significativa entre niños, niñas y adolescentes, chicos, chicas. Son diferentes motivaciones, pero es que hay diferente
también diferente posibilidad de acceso y de continuidad a la práctica deportiva. Existen los factores que obstaculizan esta práctica y este acceso deportivo, como hemos comentado antes, fundamentalmente los estereotipos, la falta de referentes y entornos poco amables, poco inclusivos para ellas. Esto afecta a su salud, a su desarrollo integral y a su futuro, ¿no? A su comportamiento futuro. Por supuesto, se ve que es necesario un cambio estructural y desde las políticas, desde las instituciones, deben de recoger el guante, ¿no? Debemos de recoger el guante. Las recomendaciones pues pueden ir, como hemos dicho, en diversificación deportiva, pensar en incluir otras modalidades deportivas diferentes que puedan demandar estas niñas, ¿no? Que puedan estar más alineadas con sus motivaciones o sus gustos. Crear entornos seguros e inclusivos desde, claro, en esto es muy importante la formación. ¿Quiénes están con estos niños y estas niñas? ¿Qué tipo de formación tienen? ¿Cómo son las formaciones de monitores y entrenadores federados? ¿Cómo son? ¿Qué contenidos tienen? ¿Son de verdad, están comprometidas con los contenidos de igualdad, de inclusión? ¿O es voy a ponerlo en el papel y luego no lo estamos llevando a cabo de manera real y eficaz y convencida, ¿no? También que conozcan los protocolos que existen para ayudarles en caso de violencias o en caso de que sientan algún tipo de, bueno, que sufran algún problema de discriminación o violencias, ¿no? Por supuesto, la visibilización, trabajar en la presencia y en el reconocimiento real a referentes y dotar de recursos también para que esto sea así. ¿Quiénes son ponentes en las charlas o en los cursos o en las jornadas que realizamos desde las instituciones? Eso también es interesante, ¿no? Presencia, que vean el futuro, ¿no? Que también pueden ser las niñas, las adolescentes, pueden llegar a vivir del deporte como profesión, bien como practicante o bien como otro tipo de relación. Gracias. En cuanto a qué podemos hacer, pues innovar, jugar con las nuevas tecnologías, pedagogías más lúdicas, más gamificadas. Bueno, pues todas estas recomendaciones que decimos, vale, teóricamente lo podemos saber. ¿Qué podemos hacer por ejemplo, desde la institución en la cual estuve, que aunque ya no estoy, diversificamos un poco los deportes. Incluimos deportes como escalada en las competiciones autonómicas finales. Esto, digamos, que hace que las entidades los añadan en sus programas. También dimos la oportunidad de que hubiera competiciones mixtas en aquellas modalidades que no salían competiciones femeninas. Bueno, vamos a crear una clasificación para este tipo de competiciones, a ver si fomentábamos la participación. Los entornos más seguros e inclusivos con los protocolos, con formaciones, con congresos y también uniendo a esto la visibilización y el reconocimiento de referentes femeninas, ¿no? Creamos campañas donde, bueno, visibilizábamos a las deportistas de Castilla y León mujeres, apoyábamos a federaciones con programas de igualdad o a clubes deportivos con programas de igualdad. También creamos unos premios con dotación económica para deportistas, entrenadoras, mejor proyecto de fomento femenino, mejor proyecto comunicativo, divulgativo femenino. Y bueno, pues un poco es lo que pudimos proponer en ese breve tiempo y coincidiendo con el COVID que estuvimos ahí en la Junta de Castilla y León. Concluyendo, los cambios políticos cambian muchos proyectos, vienen con nuevas líneas, etcétera. Planteamos que con temas de igualdad no se debería de negociar, no deberían de estar en voy, lo pongo, lo quito, porque hemos visto que han quitado muchísimas de las cosas que consideramos que son parte de derechos fundamentales humanos. Sensibilización y compromiso real por parte de las organizaciones deportivas y de las personas que las dirigen. Luchar contra el pinkwashing, contra el lavado, ¿no?, organizacional. Y, por supuesto, pues integrar cambios, innovaciones, estar formados, actualizadas, y poder proponer esos cambios que demandan las mujeres, en este caso las niñas, las adolescentes. Hay muchas cosas hechas muy, muy bien y es verdad que lo bueno se puede copiar, ¿no? Lo dijimos antes, así que aprovechemos eso. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y disculpad. Bueno, muchas gracias, María, por arrojar datos. Yo creo que traer datos, números y cifras también ayuda mucho y es bastante esclarecedor, así que muchas gracias. Continuamos y terminamos con María Delgado Toledano. Ella es investigadora predoctoral en la Universidad Pontificia de Comilla, graduada en Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y Educación Primaria y máster en Investigación de Educación. Participa en proyectos nacionales e internacionales sobre inclusión de personas con
con discapacidad intelectual en el ámbito físico-deportivo. Es coautora de capítulos y artículos científicos y ha presentado trabajo en congresos recientes. En la práctica profesional es técnica deportiva en baloncesto sin rasgos y en el programa Activa tu Capacidad, además de revisora en materiales didácticos como la guía de karate inclusivo. Sus intereses se centran en inclusión, autoeficacia docente y motivación. Su ponencia se titula Niñas y mujeres con discapacidad intelectual y actividad físico-deportiva, ¿en qué punto estamos y hacia dónde vamos? Programa Moody. Gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Muchísimas gracias a mis compañeras, me han resultado muy interesantes vuestras ponencias y muchísimas gracias a la organización por permitirme estar aquí hoy. Como has dicho, voy a hablar de en qué punto estamos y hacia dónde vamos. Y voy a empezar también, como mi compañera María, con algunos datos. ¿En qué punto estamos? Bueno, pues estamos en un 16% de la población mundial con discapacidad. Y a nivel estatal hay alrededor de un 9%. De ese 9%, más de la mitad son mujeres. Pero no solo vengo a hablar de discapacidad, vengo también a hablar de actividad físico-deportiva. Y es que todos los aquí presentes sabemos que la actividad físico-deportiva tiene beneficios a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel social. Bien, pues estos beneficios en las personas con discapacidad se multiplican, ¿vale? Sabemos que los beneficios se multiplican y sabemos también que existen diversos documentos que abogan por la inclusión de las personas con discapacidad. Concretamente, en la ley del deporte, en la ley actual del deporte a nivel estatal, se habla no solo de inclusión respecto a la discapacidad, sino de inclusión respecto a las mujeres con discapacidad intelectual, con discapacidad. Como podemos ver aquí, promover las políticas para garantizar autonomía, inclusión e igualdad de las mujeres y niñas con discapacidad. Sin embargo, no puedo volver para atrás. Ahí. No, está pasando para adelante. No. ¿El de abajo? Vale, perfecto. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? Pues que las personas con discapacidad practican menos actividad físico-deportiva que las personas sin discapacidad. Concretamente, dentro de ese colectivo, las personas con discapacidad intelectual practican menos actividad físico-deportiva. Pero es que, más concretamente aún, las mujeres con discapacidad intelectual son menos activas que los hombres. ¿Y a qué se debe...? ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues entre otras cosas se debe a la doble discriminación a la que se enfrentan, por tener discapacidad y por ser mujeres. Y esto lo podemos ver reflejado en algunos datos, porque no es por falta de ganas. Como podemos ver, hay un porcentaje ligeramente mayor de mujeres con discapacidad que quieren practicar actividad físico-deportiva en su tiempo libre. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? Que el porcentaje de hombres con discapacidad que practican actividad físico-deportiva es mayor que el de mujeres. Bueno, bien, pues teniendo en cuenta todo este contexto, nace el... Voy a pasar esto, que si no, no me da tiempo. Nace el programa Moody, Mujer y Discapacidad Intelectual. ¿Con qué objetivo? Pues principalmente con el objetivo de fomentar la actividad físico-deportiva en niñas y mujeres con discapacidad intelectual. Pero no es un proyecto independiente, sino que forma parte de un proyecto a nivel nacional, un proyecto I+D titulado Actividad Física, Deporte e Inclusión de Personas con Discapacidad Intelectual, Procesos Motivacionales y Calidad de Vida. ¿Cómo surge este proyecto? ¿En qué se basa este proyecto? Bueno, pues sabemos que hay muchos proyectos de sensibilización, pero no queríamos centrarnos únicamente en la sensibilización. ¿Por qué? Porque está demostrado que el profesorado de educación física sí que está a favor de la inclusión. Pero, ¿qué pasa? Que existe cierto rechazo. ¿Por qué existe cierto rechazo? Porque tienen una baja autoeficacia. Es decir, no se sienten, aunque quieran esa inclusión en su aula, no se sienten suficientemente competentes para crear esos contextos inclusivos. Existían ya otros proyectos que estudiaban la autoeficacia del profesorado
en sus sesiones de educación física basadas en las necesidades psicológicas básicas, ¿vale? Si se cubren estas necesidades psicológicas básicas, aumenta la autoeficacia del profesorado. Pero este proyecto que os estoy presentando se centra en mejorar la autoeficacia del profesorado para crear contextos inclusivos. Bien, pues dentro de todas las acciones que se realizan con este proyecto encontramos el programa Moody y la publicación de un libro, que son productos separados pero que a la vez van de la mano, y posteriormente explicaré por qué. ¿Cuáles son los objetivos específicos del programa Moody? Pues encontramos 3 objetivos. Por una parte, la formación del profesorado de educación física a través de estrategias motivacionales. Estrategias motivacionales que les ayuden a cubrir sus necesidades psicológicas básicas y así les ayuden a saber cómo crear estos contextos inclusivos. Impulsar la transferencia de estos aprendizajes, pues, de la educación física a la actividad físico-deportiva en otros ámbitos y continuar sensibilizando a la comunidad educativa. Vale, pues el proyecto se divide en 3 fases. Una fase de diseño, una fase de implementación y una fase transversal de evaluación. En la fase de diseño encontramos 3 acciones principales que corresponden con los 3 objetivos que he comentado previamente. Una fase de formación del profesorado, una fase de sensibilización del alumnado, en el que se incluyen jornadas informativas lideradas por mujeres deportistas con discapacidad intelectual, ¿no?, para que tengan estas referentes. Y una fase de experimentación, es decir, que el profesorado de educación física ponga en acción esos aprendizajes que ha realizado, así como juegos deportivos inclusivos con otras entidades. ¿Vale? Como recursos que se utilizan en esta formación encontramos los propios contenidos, que se habla de motivación, de la teoría de la autodeterminación y de estrategias docentes para la inclusión, para la creación de contextos inclusivos, que se detallan en diferentes disciplinas deportivas en este libro que comento que hemos publicado. Otros recursos como los de Down España. Y bueno, dentro de este programa educativo pues participan diferentes agentes. Por una parte, el centro educativo que quiera acoger el proyecto. Por otra parte, entidades relacionadas con la discapacidad, Down España, y entidades deportivas como la Real Federación Española de Karate y el Club Baloncesto Sin Rasgos. En la implementación pues se tienen en cuenta diferentes características. Por una parte, que puede participar cualquier colegio a nivel nacional. Por otra parte, que es un proyecto que no es estático, que se adapta, que es flexible, según las características y las necesidades de cada centro. Se crean redes, el centro no está solo. Como he comentado antes, colaboran diferentes entidades desde diferentes ámbitos y se sigue el modelo de deporte inclusivo de Down España. ¿Qué pasa si un centro quiere acoger este proyecto? Bien, pues en un primer lugar existe la fase de detección, es decir, las entidades presentan el proyecto al centro. Y el centro no solo escucha cuál es el proyecto, sino que el centro también presenta sus características y sus necesidades, cuál es su contexto, qué quiere sacar de este proyecto. Luego existe una fase de implementación, como he comentado, colaboran las entidades relacionadas con discapacidad, entidades relacionadas con el deporte y el propio centro educativo. Y una evaluación transversal, una evaluación que cuenta con unos cuestionarios que se pasan al inicio y al final para comprobar si realmente este proyecto ha tenido efecto y con una serie de reuniones durante todo el proceso y posteriores pues para introducir mejoras en el propio proyecto implementado y en posteriores proyectos. Ya termino. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, lo que he presentado, no sé si se han dado cuenta, pero hablaba del CEIP Carlos Cano, que es un centro de la Comunidad de Madrid. En este centro en el que se realizó el proyecto por primera vez hace 2 años y se llevaron a cabo todas las acciones que he presentado. Posteriormente, en el siguiente año, el pasado año, se realizó con otro centro. En este caso, no se realizaron todas las acciones, se mantuvieron los beneficios del proyecto, pero adaptados a la realidad de este centro. Y actualmente el proyecto se encuentra en rediseño y adaptación para hacerlo aún más flexible y que realmente cualquier centro que quiera adoptar este proyecto, que quiera acogerlo, pues el proyecto pueda adaptarse a lo que realmente ese centro necesita y a cuál es la realidad, el día a día de este centro. Y bueno, esto es todo, lo he contado muy rápido, pero espero que se hayan enterado. Muchas gracias.
Bueno, María, muchas gracias. Creo que es un proyecto interesantísimo. Yo te voy a pedir más información sobre él. Para que os hagáis una idea del temario de profesorado de educación física, para demostrar que también es un sector tremendamente androcéntrico y masculinizado, solamente hay un tema de coeducación y 0 temas acerca de discapacidad. Así que, bueno, creo que es necesario este tipo de acciones. Pasamos directamente a las preguntas ya del público porque vamos regulín de tiempo. Así que... Si me dan paso al micro. Sí, sí. Ay, hola. Bueno, aquí tenemos unas cuantas. Voy a empezar. Bueno, tengo que recordar que también tengo preguntas para Elda aquí en el formulario, ¿vale? Perfecto. Empiezo con Goisane. Me preguntan, has hablado de la respuesta del Tribunal Superior de Justicia y quería conocer si tenéis una propuesta de mejora. Sí, a partir de, bueno, ya el año pasado empezamos antes de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, a analizar el sistema de financiación del multideporte, porque sentíamos que teníamos una deuda con las familias guipuzcoanas y en ningún caso queremos, ni antes ni ahora, que las familias tuvieran que elegir entre un modelo de iniciación deportiva para su hijo o para su hija, multideporte o escuela deportiva. Queríamos que en cualquier caso tengan esa igualdad, esa oportunidad de participar en ambos, porque los beneficios de la escuela, construyéndose ambos sobre los mismos valores, los objetivos de la escuela deportiva y los beneficios son unos, y el multideporte pues tiene otros beneficios mucho más amplios para el desarrollo de la persona. De manera que empezamos ya antes de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia el análisis del sistema de financiación, y con la llegada de la sentencia, a pesar de que la tenemos recurrida al Tribunal Supremo, hace poco anunciamos que el próximo año, siempre y cuando se aprueben los presupuestos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, unificaremos la cuota en 60 euros anual para cada familia, por cada niño, y para las personas en situación de vulnerabilidad llegaremos a la gratuidad. Esto es más importante que antes porque ahora esa bajada del 30% en la participación de multideporte nos preocupa, porque no queremos ir a un sistema público y a otro privado. Queremos mantener ese modelo de iniciación deportiva y ese sistema público, y que las familias no tengan que hacer un esfuerzo económico y que por motivo de la cuota o del esfuerzo económico elijan pues la escuela deportiva, pues porque su hijo o su hija quiere competir con los niños de su clase. De manera que parte de la estrategia tiene que ver con repensar la financiación, y otra parte tiene que ver con el aterrizaje en las entidades locales para hacer una política local sólida. Hicimos una ponencia en las Juntas Generales, tenemos la aprobación, el visto bueno de todos los grupos políticos, y en esa ponencia establecemos una hoja de ruta para no ir a un modelo de iniciación deportiva donde haya sesgos, donde haya discriminación, donde haya desigualdad. Creo que durante 30 años 33, hemos sostenido un sistema público donde la igualdad de oportunidades estaba asegurada, y no queremos evitar que esa supuesta libertad esté por encima del bienestar del menor. Muchas gracias. Bueno, vamos allá. Tenemos unas cuantas preguntas. Voy a intentar ir ágil. Y a ver, esta es para Sonia. ¿Cómo trabajamos el valor de la competitividad sin que vulnere el resto de valores? A las niñas no nos enseñan a ser competitivas en el deporte, normalmente se nos restringe, nos enseñan para ser buenas niñas, y a los niños sí se les infunde y se les premia para ser campeones. ¿No se debería transmitir de forma diferente a cada sexo teniendo en cuenta la socialización que viven? Un poco yo creo que va más como cómo trabajamos el valor de la competitividad, pero visto tu programa igual podrías hacer una reseña y explicar bien cómo trabajáis vosotras para que eso no... Nuestro objetivo es que estén en el deporte escolar y que este itinerario perdure. Para que esto sea así, las niñas se tienen que divertir en el deporte. Y se pueden divertir y pueden trabajar la competitividad. No es excluyente. Nosotros estamos focalizados en esto. ¿Qué queremos? Queremos ciudadanos activos. Entonces vamos a empezar desde la base. Y si no nos divertimos y las extraescolares se convierten en las guarderías donde nos dejan nuestros padres y nuestras madres porque tienen que conciliar, y yo no me lo paso bien y no me divierto, a la que yo pueda elegir, voy a elegir otra cosa y lo voy a dejar. Entonces vamos a adaptarnos a los que las chicas quieren y a los resultados que nos dan las estadísticas. Si lo estamos haciendo de esta manera y los números son estos, es que las chicas en un entorno
más tranquilo, están más cómodas. Entonces, vamos a premiar la participación, vamos a trabajar los valores, pero sin esa presión excesiva que nos da el resultado y que nos dan las puntuaciones. Y para esto, nosotros no llegamos a las deportistas, pero sí llegamos a las entidades y llegamos a los entrenadores en las formaciones. Es básico. O sea, el contacto con las participantes va a ser el entrenador y la entrenadora. Hay que crear las alianzas que os decía antes. Hay que informar y hay que formar. Muy bien. Muchas gracias, Sonia. A ver, tenemos para María Perriño. Aquí nos preguntan, cuando hablamos del porcentaje de mujeres que hacen deporte, ¿queda excluido el baile? Habla un poco en referencia a realizar actividad física recomendada por la OMS. Entonces, ¿qué pasa con el baile? Es una actividad física, por supuesto. Entraría dentro de las consideradas como actividad física, ¿vale? En España es modalidad deportiva reconocida también. Hay Federación Española de Baile Deportivo, o sea, que puede tener sus estadísticas de participación como dentro de las federaciones. No en todas las comunidades autónomas existe federación. Por ejemplo, en Castilla y León no existe de baile deportivo, pero soy consciente que en muchas sí, en Galicia, en muchísimas, y a nivel estatal existe. Pero, por ejemplo, en ese sentido, las estadísticas oficiales que he manejado de los anuarios de estadísticas deportivas, una cosa es las licencias deportivas de modalidades oficiales, que puede estar el baile deportivo entre ellas, y otra es la práctica de actividad físico-deportiva de la población, que ahí entra caminar, entra gimnasia suave, gimnasia intensa. Claro, que entra en gimnasia suave, que entra en gimnasia intensa. Hay unos ejemplos cuando te hacen la encuesta, ¿vale? Pero bueno, pues es verdad que baile puede ser muy intenso o puede ser más suave también, como correr, ¿no? Pero sí que entraría como parte de entonces, depende de la estadística que estemos mirando, porque las estadísticas de hábitos deportivos que se realizaban cada 5 años desde los años 80, lo consideraban, lo ponían específica, no iban por las licencias deportivas tanto, pero era más deporte, práctica físico-deportiva en general, y luego ya especificaban. Pero ahora los anuarios de estadísticas deportivas, si quieres el dato federado, te lo da también. Entonces, bueno, depende de la estadística que estés consultando, puedes revisar los datos. Pero es práctica física, por supuesto, es actividad física y muy beneficiosa. Y es verdad que es una actividad que realizan, digamos, porcentualmente más las mujeres. Vale, muchas gracias, María. Bueno, a ver, me dicen que queda muy poco tiempo y como queda una pregunta de Elda y María acaba de terminar de hablar un poco su exposición, quiero darle oportunidad a que responda a una de las preguntas que ya entraron en el formulario desde inicio, y es ¿qué opciones tienen las mujeres del deporte que siguen teniendo miedo a denunciar porque saben que puede ser el fin de su carrera deportiva? Sí, vale. Complicado. Yo creo que dentro del deporte el problema es que ahora mismo no existen, salvo las excepciones a las que me he referido, unos mecanismos que inspiren confianza y que ayuden a las víctimas a vencer el miedo y la aprensión que sea. Hay muchos miedos diferentes, no solo el miedo a que su carrera deportiva sufra. Pero está claro que si no hay un sistema independiente que ayude a mitigar o a reducir el riesgo de que haya represalias, pues yo me temo que las víctimas no seguirán sin denunciar y a lo mejor abandonarán, porque... Y tenemos el ejemplo que cité de Gloria Viseras, ¿no? Una gimnasta olímpica que de repente no pudo más y después de los Juegos Olímpicos cortó con el deporte absolutamente, porque no se veía, no tenía ella o sea, no veía modo de denunciar aquello, ¿no? Por muchas razones. Entonces, por eso he insistido mucho en que necesitamos esas entidades independientes. Necesitamos, siempre claro que puedes recurrir digamos, a las instancias de la justicia nacional o puedes ir a la policía, pero es verdad que en el momento en que haya un conflicto con la federación de turno o con el club de turno,
pues es posible que te hagan la vida imposible. Entonces, es muy, muy importante que sigamos con esta idea de los delegados, delegadas de protección. Es estupendo, pero tiene que penetrar mucho más profundamente el tema de los valores y del buen gobierno en todas las estructuras deportivas. Y los poderes públicos tienen que vigilar y tienen que asegurarse de que eso pase. Si no, va a ser difícil. Muchas gracias, Elda. Bueno, y esta última pregunta va para toda la mesa y bueno, hemos visto que habláis todas de formación, educación, base. Entonces se traslada, si todavía hay brecha entre niñas y niños en deporte extraescolar respecto a género, se preguntan qué aspectos habría que tener en cuenta o cuidar en esa elección de criterios y los poderes públicos, esa coordinación que hemos visto también que comentaba Elda desde inicio en la exposición magistral, nuestra super ley LOPIBI que tenemos. Entonces, ¿qué nos falta? Que si podríais responderme un poquito a esta pregunta general, pues cada una, nada, si tenéis alguna frase o una respuesta rápida para dejar ya cerrada el turno de preguntas. Escuchar a las mujeres. Muchas veces estamos en el despacho y estamos creando programas, pero sabemos el por qué pasan las cosas, las imaginamos, pero muchas veces no escuchamos. Entonces vamos a preguntar, vamos a hacer encuestas, vamos a preguntar a las adolescentes por qué abandonan, porque eso nos va a dar datos y referencias para actuar. ¿Alguna aportación más, María, que no ha respondido a igual? Sí, yo diría que también otra de las claves es no centrarnos solo en un agente, ¿no? Porque al final somos seres sociales y yo estoy haciendo deporte, pero está también mi entrenadora o mi entrenador, está el público, ¿no? Como comentaban. Entonces, creo que habría que tomar una mirada 360 tratando de involucrar, de atender, de sensibilizar, de motivar, de poner en acción a todos los agentes que rodean el sistema deportivo. Bueno, yo quería añadir que tenemos que tener en cuenta que inclusivo no es lo mismo que incluyente, y para incluir de verdad a las mujeres hay que escucharlas, a las niñas también, y tener en cuenta también sus deseos y sus necesidades. Y también lo que quieren, ¿no? Ellas y qué esperan de esa actividad. Eso de verdad será incluirlas. Yo diría finalmente que tenemos que trabajar mucho en el liderazgo de las mujeres, de las adolescentes y de las niñas. Trabajar en esas creencias y en esos valores que nos impiden ocupar los espacios con el protagonismo que es también nuestro, porque bueno, forma parte de ese proceso de escucha y de ser tenidas en cuenta. Vale, pues yo para cerrar diría que ser valientes también cuando estamos en puestos de decisión, ser valientes porque hay muchas presiones, hay lobbies muy fuertes que no quieren que las cosas cambien. Luego la resistencia al cambio de cosas que se llevan haciendo de un modo muchos años es difícil a veces vencerla y bueno, pues atreverte a navegar en aguas diferentes, pero eso, valentía sumado a, por supuesto, escuchar y liderazgo, fomentar lo que han dicho mis compañeras, por supuesto. Muchísimas gracias a todas. Pues un aplauso.